viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Estamos hoy en contacto con otro pequeño productor del Valle de Uco, Agustín Balestra Zingaretti, ingeniero agrónomo, propietario de Bodega Flor Silvestre. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Entiendo que estás en plena vendimia, así que estás en una época bastante agitada, me imagino, ¿no? Época movida. ¿Cómo viene la vendimia este año? Mira, estamos muy contentos. Nosotros ya finalizando ahora los ingresos de uva. Sí. Año de muchas lluvias, poco calor. Los balances en general de las uvas están muy lindos. Buena acidez, hemos notado muy buenas acideces. Los azúcares no se nos han ido tan altos, entonces hemos podido sostener un balance de azúcar y acidez que nos gusta. Y bueno, nos sorprendió un poco, pensamos que iba a ser un poco más atrasada de la cosecha, pero hemos tenido que levantar un poco antes. Y con el tema de la sanidad en el viñedo, contentos también porque hemos podido mantener equilibrado el tema pero no por ahí podredumbres, no hemos tenido grandes problemas, que acá en Mendoza ahora no estamos acostumbrados a tanta agua. Claro. Y hay veces que eso te puede llegar a sobrepasar, pero no, estamos muy contentos. Bueno, un poco Flor Silvestre te remite a lo que crece como de forma espontánea, ¿no? Como sin domesticación excesiva. ¿Se traslada un poco este concepto a la filosofía de la bodega? Se traslada y mucho. En realidad, te comento un poquito de cómo nace Flor Silvestre. Sí, contá todo. Nosotros somos el resultado de dos familias de inmigrantes. Somos cuarta generación ya acá en el Valle de Uco y en Tupungato. Sí. Dos familias que vinieron de Italia. La familia Zingaretti vino primero, más o menos a principios de 1900. Empezaron estableciéndose en Maipú, después en búsqueda de nuevas tierras terminaron acá en Tupungato. Sí. Que es algo muy loco porque antes acá no se pensaba en plantar frutales ni uva porque era muy frío. Mi nono siempre nos contaba de que acá se hacía trigo. Y ellos fueron de las primeras familias en empezar acá. Sí. Se establecieron ahí en la zona de Villa Bastías primero. Y nada, con el pasar de los años obviamente fueron adquiriendo a medida que podían. Vía agricultor inmigrante, iban comprando pequeñas parcelitas en lo que es el pueblo, y fueron adquiriendo sus viñedos. De parte de mi familia Balestra, ellos llegaron en 1950, más o menos la misma historia, con una mano atrás y otra adelante, mucho trabajo. Fueron adquiriendo un poco de tierras y plantando viñeditos, y nosotros con mi hermano la bodega la hizo mi nono en 1970. Y viste cómo es Argentina. Sí. Las idas y vueltas del país. Quedó parada en los 2000 durante mucho tiempo. Sí. Y en el 2017 con mi hermano justo falleció mi papá. Y nos tuvimos que hacer cargo de un poco las tareas del trabajo de la familia. Nosotros siempre nos consideramos, decimos que somos viticultores, pero en realidad somos agricultores porque hacemos todo lo que se hace acá, hacemos duraznos, hacemos nueces, hacemos hortalizas. Y nuestras fincas no son monocultivo de viñas, sino que tenemos un poco de todo, que eso también nos ayuda mucho a la biodiversidad en el viñedo. Y en eso de la biodiversidad, pensando en nuestro proyecto, empezamos pensando en el viñedo
y decidimos cambiar la manera de llevarlo de una manera convencional a una manera mucho más sustentable, mucho más ecológica. Y en ese cambio, que lo hicimos ahí en el 2017, empezaron a nacer flores en este primer viñedo donde empezamos, que se llama Finca La Casual. Después te voy a contar un poco sobre el nombre. Contá todo, contalo todo. Le ponía nombres graciosos a la finca. Bueno, en la Finca La Casual empezaron a nacer flores, sí, que eran del lugar, que antes no se veían, o sea, no se estaban expresando, y para nosotros eso significaba algo. Era medio como un renacer de la familia, un volver a hacer vino, que también nos marcaba un poco el camino de lo que queríamos nosotros, esto que decís vos, un poco la espontaneidad, lo que fluye. Y eso era para nosotros Flor Silvestre, es nuestra familia, mucha tradición, muchas raíces, pero con el espíritu nuevo que le ponemos mi hermano y yo. Bueno, mi hermano es Santiago, él es arquitecto, pero jubilado. Se jubiló temprano. Sí, claro. Porque se dedicó directamente a la finca y a hacer vino. Y nada, entre los dos llevamos esta parte del proyecto, yo una parte un poco más técnica y mi hermano una parte un poco más artística. Pero entre los dos siempre tratar de mezclar eso, la ciencia y el arte, y lograr los vinos que nos emocionan. Bueno, explícame por qué lo de la parte más técnica se entiende, vos porque sos agrónomo y sos más del palo, y cuál es la parte artística en todo esto. Mira, viste que el vino tiene mucho que ver con la sensibilidad, ¿no? Sí. Y cómo uno entiende los viñedos y también cómo se imagina un vino. Mi hermano es una parte súper importante en eso. Y nada, y la parte toda de las etiquetas y todo que va en la parte gráfica del proyecto, mi hermano es el que la lleva adelante. De hecho, él es arquitecto, pero yo siempre le digo que él es artista. Él pinta mucho. Y de hecho, alguna parte de las etiquetas nuestras son cuadros de él. Entonces el arte termina estando en todos lados. Es más, si vinieras a la bodega, si algún día nos podés venir a visitar, seguro. Hay cuadros del Santi por todos lados, así que estamos siempre rodeados de arte. Otra cosa que te quería preguntar es que ustedes tienen, como dijiste, ¿no?, que la finca no es monocultivo, ¿no? Ustedes no tienen solo viñas, tienen ajo, tienen durazno, tienen un montón de cosas. También, ¿cuánto ayuda no ser monocultivo para la sustentabilidad económica del proyecto? Ayuda en el sentido de que, bueno, o sea, nosotros somos un proyecto muy chico. Claro. La bodega es grande porque es una bodega de antes, una bodega que se dedicaba a los graneles, pero nosotros hoy en Flor Silvestre hacemos partidas muy pequeñas. Y en realidad nosotros somos agricultores, como te digo, nosotros vivimos de eso, vendemos materia prima. Entonces es todo. En la parte de la sustentabilidad del proyecto hoy es súper importante. Sumado a esto que te digo de que el trabajo de los viñedos, teniendo otros cultivos, genera otro ambiente, otro microclima dentro de la finca. Entonces realmente es muy importante. Bueno, y háblame de eso, de cómo el tema de estos cultivos también te generan. Mira, nosotros hemos hablado con muchos sobre este tema, pero contame vos qué es lo que vos observás que esta alternancia de cultivos, si querés, dejo esto, todos los cultivos más o menos juntos, ¿qué es lo que genera en los viñedos y qué es lo que vos crees que genera en la uva y posteriormente en el vino? Mira, a nosotros, o sea, estas son todas pruebas empíricas, obvio. Claro, obvio, sí. Del trabajo que hacemos nosotros, no hay un estudio científico ni nada atrás, pero sí nos ayuda mucho, por ejemplo, en la sustentabilidad del uso del agua.
Sí. Nosotros al tener fincas, son fincas viejas, entonces mi nono cuando llegó acá a Tupungato, no era que compraba un campo, lo nivelaba y plantaba 50 hectáreas, no, era todo muy de a poco. Entonces, el jugar con los desniveles, el jugar con los diferentes cultivos, con las diferentes cantidades de agua que necesitaba cada uno, todo eso hace a que el aprovechamiento del agua, hoy en día, porque contamos con riego por goteo y hemos podido poner cada vez un poco más, pero en las partes que todavía tenemos que regar superficial, te ayuda mucho al aprovechamiento del recurso. Y después también en lo que es el uso de la tierra en sí. Mi nono siempre hablaba de que él la viña la dejaba para las partes más pobres de la finca. Con partes más pobres se refería a que, por ejemplo, vos en la finca, bueno, viste acá en Mendoza, tiene suelos muy heterogéneos, sobre todo las zonas donde estamos nosotros, y mi nono siempre dedicaba a las zonas más pobres, las de menos fertilidad, donde era más difícil sembrar, que si hubieran sembrado quizás un durazno que es súper sensible con las raíces, o un ajo que es sensible con las piedras, no se iba a dar, la viña se daba igual, ¿me entendés? Entonces el aprovechamiento del lugar era al 100%, porque si tenían una finquita de 5 hectáreas había que plantar todo, ¿entendés? Porque era con lo que ellos daban la vuelta. Sumado a eso, porque esto de tener los diferentes cultivos a nosotros nos ayuda a estar produciendo todo el año. Claro. Entonces eso te hace una diferencia. Claro. Y es más que nada una forma de vida, la forma de vida del agricultor que llegó acá y tenía que girar, ¿me entendés? Que pasar el año completo. Y otros aprovechamientos que vemos nosotros también en los nogales y en los duraznos tratamos de hacer aplicaciones que intervengan lo menos posible en el ambiente, y eso, es más, estuvimos haciendo un estudio la otra vez con unos chicos que recolectaban arañas de los viñedos. Y a la vida que existe en el viñedo suma un montón. Generás otros ambientes, generás otras humedades, generás diferentes cosas que ayudan a la fruta. Bueno, yo siempre esta pregunta se la hice a muchos, ¿no? Si vos crees que, porque digamos, cada viñedo, tratado de la manera que ustedes lo tratan, tiene como un ecosistema, digamos, si querés decir, específico, ¿no? Propio. Sí, propio. ¿Vos crees que ese ecosistema propio también aporta de alguna manera a la unicidad de ese terroir en el vino? Yo creo que sí, porque justamente, viste, el terroir se define como la conjunción de todos los factores que van a influir en el lugar. Y para mí todo influye. No es lo mismo, ponele, se sienten hasta en los aromas de cuando tenés un viñedo que quizás tiene flores, o un viñedo que está más cerca de frutales, y yo creo que todo influye. No, como te digo, todo empírico, ¿no? Claro. Científico, pero yo creo que sí, que hace a justamente lo que decís vos, al terror. Bueno, mira, vos sos de una generación de winemakers mendocinos, ¿no? Que prioriza mucho la expresión del lugar por sobre las modas, se quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que transmiten ustedes en Flor Silvestre que no se encuentre en otros proyectos más grandes? Mira, nosotros siempre hablamos de esto, para nosotros Flor Silvestre es el trabajo que empezaron ellos hace 4 generaciones y que nunca llegó a mostrarse en ningún lado, ¿me entendés? Sí. Entonces esa búsqueda de mostrar este lugar que nos tocó es lo que tenemos y lo que queremos expresar, obviamente con nuestra visión, pero justamente lo que venimos hablando, cada lugar es especial y tiene algo diferente. Nosotros creemos que nuestro lugar tiene sus cosas y son las que queremos mostrar. Bueno,
¿Ustedes trabajan con finca propia única o seleccionan parcelas específicas? Nosotros hoy en día, o sea, trabajamos, toda la uva que elaboramos es nuestra, de producción propia, pero de nuestra producción solamente elaboramos un 5% aproximadamente. Entonces seleccionamos mucho lo que llevamos a la bodega. Que nada, eso fue también un trabajo a través de los años, desde que arrancamos. Sí. Empezamos haciendo muchas microvinificaciones, y en base a eso íbamos también, porque nosotros, si bien hemos trabajado toda la vida los viñedos, sí. O sea, yo nací en la viña y toda la vida acompañé a mi viejo al trabajo, a mi nono, pero nunca probamos vino del lugar nuestro. ¿Me entendés? El último vino que se hizo en la bodega fue en el año 2004 y nada, yo era muy chiquito. Entonces siempre decíamos con mi hermano, bueno, entendemos la parte de la planta, sabemos cómo vamos en eso, pero tenemos que ver la expresión de los vinos. Entonces la primera búsqueda fue esa. Empezamos a probar diferentes parcelas, llenamos la bodega de micros, sí. Y que hasta el día de hoy seguimos probando, porque viste, las hileras sí. cambian de una a otra. Claro. Entonces empezamos a probar diferentes lugares, empezamos a probar diferentes formas de trabajarlo, maceraciones carbónicas, con raqui, sin raqui, racimo entero. Sí. Buscando lo que para nosotros mejor expresaba el lugar. Y nada, hoy en día ya tenemos un poco más definidas nuestras parcelas dentro de nuestras propias fincas, pero sí, todo lo que trabajamos sale de lo que producimos. A ver, ¿ustedes trabajan en qué producción? Estamos hablando de producciones pequeñas. ¿Cuánto es la producción de la que hablamos? Hoy en día, para esta vendimia 26, estamos hablando de unas 20.000, 25.000 claro. botellas, bueno. No más de eso, entre todas nuestras líneas. O sea, entonces podemos hablar de algo que permite como un control absoluto, porque bueno, al ser unas cantidades más pequeñas, está como más encima, ¿no? Dentro de eso, sí. ¿Cuál es el proceso o la etapa de la vinificación que más disfrutás hacer personalmente y que vos crees que sería imposible delegar si el proyecto creciera? No, mira, si me lo preguntás hoy te digo que todo, ¿eh? Ajá. Pero no, yo creo que donde es muy importante estar y tomar decisiones muy importantes en el punto de cosecha. Yo creo que mucho de lo que es un vino se define sí. en el momento de la cosecha. Claro. Es tan importante el momento de la cosecha como el momento de tapar la botella, ¿no? De que venís de un trabajo de todo el año más todo lo que hiciste en la bodega, el momento de taparlo también es muy importante. Pero definir el punto es lo que te va a definir la mayoría del trabajo después. Claro, totalmente. Si vas a mover, si vas a dejar, si vas a hacer todo eso, tiene que ver con el momento en el que decidiste levantar. A ver, ustedes, digamos, una de las características de sus vinos es una muy buena acidez, ¿no? Ahora, ¿cómo lográs que ese equilibrio, para que el vino sea, por un lado, filoso, pero por el otro lado sea amable al paladar? Yo creo que mucho tiene que ver con el lugar. Ajá. Esto que hablábamos hoy que te dije que apenas empezamos a charlar de cómo viene la vendimia, los balances de azúcar sí. y acidez, que bueno, este año es un año muy particular, siempre buscamos ese balance, pero este año yo lo noto hasta más marcado. Buscar vinos encima también que sean de no mucho alcohol, sí. pero tener una madurez polifenólica que sea la necesaria para no tener un vino que esté verde tampoco. Y lograr sostener esa acidez natural que eso sí, ahí no hacemos nada nosotros, es el lugar. Las noches frescas acá en Tupungato la verdad que nos ayudan un montón. Sí.
y nada, y la planta lo sostiene. Ahí va nosotros en el momento de la decisión de cosechar, ver que estemos bien con el azúcar y tratar de esa acidez, preservarla lo más posible, cosechando temprano, tratar de que no tener mucho calor, que esté al sol lo menos posible después de cosechada, y nada, conservar esa frescura natural que nos da el lugar. Bueno, ¿cómo manejan el tema de las crianzas? O sea, ¿tienen algo de madera o manejan, no sé, barricas usadas, usan hormigón, acero inoxidable, ánfora? ¿Con cuál elemento te sentís más cómodo? Mira, la verdad que en el proyecto usamos un poco de todo. Ajá. Sí la crianza pasa o en las piletas de concreto viejas de la bodega, sí, o en huevo de concreto, sí, y después lo que da, de hecho para nuestra línea Tiempo Infinito, que hablamos mucho sobre el tiempo, sí, usamos barricas, pero como decís vos, barricas de varios usos, sí, buscando eso, ¿no? Conservar la fruta y tratar de no tapar nada, buscar la evolución del vino, pero sin maquillarlo, sin ningún agregado. Que eso también es un trabajo aparte porque estamos muy arriba del cuidado de las barricas. Sí. Sobre todo en la limpieza, la inocuidad en la bodega es súper importante. Entonces, sí, tratamos de las barricas que usamos que vengan de buen uso y nada, y mientras nosotros las usamos las cuidamos mucho también. Ustedes tienen muchos vinos muchos blancos, o bueno, tienen ciertos blancos de zona fría, ¿no? El Chardonnay de Alto la Arboleda, por ejemplo, ¿no? Sí. Contame de eso, porque digamos, es muy interesante, tienen un perfil de suelo bastante particular. Bueno, contanos todo lo que se te ocurra de ese vino, el Chardonnay de Alto la Arboleda. Mira, el Chardonnay de esa finca, que de hecho es la finca La Casual, que fue con la finca con la que empezamos, que se llamaba La Casual porque mi nonna la compró de casualidad. Claro. Así que él era muy directo con nosotros. Es una finca muy particular porque está, bueno, a la margen del río Anchayuyo, que es el que cruzás cuando entras a Tupungato. Ajá. Estamos del lado sobre los cerros. Okay. Pero tiene la particularidad de que los cerros empiezan a subir, o sea, la pendiente empieza a elevarse después de nuestra finca. Nosotros tenemos que estar como en la parte baja del cerro. Y es una finca que al estar ahí, el sol, a la mañana cuando sale, tenemos un par de minutos más de sombra. Y nos pasa lo mismo al estar en la parte inclinada del cerro, cuando se va el sol, se esconde antes en la finca. Entonces es una finca que con ese suelo bien de río, bien pedregoso y bien arenoso, sumado a esta diferencia del sol, es súper fresco. Y nosotros en ese Chardonnay justamente queríamos hablar un poco de esto que pasa con la luz en la finca, y decidimos, como para contar un poco esas dos partes de la finca, o sea, la parte fresca y la parte que le da un poco más el sol, tratarlo de una manera reductiva, una parte en el prensado del vino, y otra parte más oxidativa. Viste que al tratar el Chardonnay de una forma más reductiva conservamos mucho más aroma, la frescura también, y después la parte oxidativa que te genera otra cosa en la boca, otro volumen, aparecen otras notas en la nariz. Entonces nos parecía que la conjunción de estos dos componentes hacía a lo que era el lugar. Es un lugar muy lindo. El suelo son suelos pedregosos con carbonato de calcio y granito, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué te aporta eso al vino? En realidad yo creo que hace mucho a la expresión de la planta en sí, ¿no?
la planta en un ambiente de esto que te contaba, que mi nono me decía, dejaba los lugares más pedregosos para la viña, porque es noble, la planta crece, ¿me entendés? Entonces ese esfuerzo que hace, ese estrés que le genera crecer, ya de entrada estamos en un lugar donde la vid no es de acá, entonces ya está estresada, sumado a que se la pones difícil con el lugar, hace que la planta haga mucho esfuerzo y las concentraciones que terminan teniendo los racimos en todo, ¿no? Antocianos, polifenoles, la madurez, hace que genere unos balances que no los tenés quizás en otros suelos que son más fértiles, que donde las cosas se le hacen más fácil y llenar el grano es más simple también. Y yo creo que eso es lo que hace la expresión radicular, que la viña, para tomar agua, para tomar la fertilidad del suelo, tiene que explorar, tiene que moverse. Y de hecho mi nono siempre nos hablaba de la poda de las raíces, ¿no? Es una técnica que ya no muchas viñas se llevan así, porque es un trabajo muy manual. A ver. Es el famoso desorillado. Sí. Nosotros lo seguimos haciendo porque es parte de nuestra agricultura, pero todos los años hacemos una poda de raíces. Mi nono decía, si podás arriba tenés que podar abajo. La viña parla y hay que saber escucharla. Claro. Entonces podamos abajo también también una nos sirve para limpiar un poco las malezas en lo que es la línea de plantación, y la otra es que rompemos las raíces de la parte superficial del suelo. Sí. Como hoy tenemos riego por goteo, la viña obviamente lo que le es más fácil es tomar el agua de la gota que le cae ahí, se la deja servida. Pero nosotros lo que buscamos es justamente exploración. Claro. Entonces lo que hacemos es romper esa parte superficial, romper esas raíces, y hacer riegos quizás un poco más largos, que obliguen a la planta a seguir penetrando en el suelo. Mira. Y ir para abajo y seguir buscando. Entonces eso te genera también una expresión más del lugar bien profunda. Tenemos raíces a 2 metros y si seguimos bajando seguramente encontramos. Pero también eso lo buscamos. Es parte de nuestra viticultura. Sí, claro. Bueno, siguiendo con los blancos, también después, por lo que hablamos al principio del Chardonnay de Alto la Arboleda, ¿no? De la línea Flor de Piel. Sí. Después vos tenés Semillón y Chardonnay, creo, de la línea Tiempo Infinito, ¿no? Sí. Bueno. Exacto. Primero, Tupungato tiene algunos de los viñedos más antiguos de Semillón, ¿no? De Mendoza. ¿Cómo te sentís vos en ese contexto de rescatar viñedos antiguos del Semillón? ¿Y cómo ves vos el Semillón en la viticultura actual? Porque digamos, yo personalmente pienso que el Semillón es una cepa, casi la cepa blanca de argentino, de Mendoza sobre todo, ¿no? Sí, pero importante. ¿Cómo lo ves en el mercado actual o a futuro, pensando en lo bien que se da en la Argentina y en la relevancia histórica que tiene el Semillón en Argentina? Mira, nosotros, de hecho, con el Semillón tenemos una historia, porque tenemos, viste, te comenté, los Zingaretti son de las primeras familias acá en Tupungato, como están los Giuliani, Manoni, Meli, y todas estas familias tienen Semillón, pero los Zingaretti no tenían. Y para nosotros es como la cepa que yo creo que un poco representa a otras de estas familias pioneras acá, que es lo que decís vos. Tupungato tiene de los viñedos más viejos de Semillón que hay acá, y es súper importante. Yo creo que es algo que hay que rescatar y también darle lugar, que siempre lo hablamos, somos amigos de estas familias, y nos dice, che, hagan algo con el Semillón, algo que, como nosotros somos de acá del pueblo y nos llevamos bien con todos, es como que nos gusta en algún momento llegar
llegar a lograr algo con un semillón, pero probablemente no plantarlo nosotros. Sí usar algo de estas familias que te digo que son amigos y nada, también es un poco lo mismo que buscamos nosotros con los viñedos de mi papá, de mi nono. Sí. Mostrar el trabajo de las generaciones para atrás que después no llegaron a verlo en otro lado, y que disfruten del trabajo de tantas generaciones. O sea, que hoy una viña de 100 años esté viva y produciendo, significa que hay mucha gente que hizo cosas bien atrás. Claro. Bueno, ustedes en el tema con el semillón o con la línea Tiempo Infinito tienen otro tipo de guarda, diferencia a lo que es la línea Flor de Piel, ¿no? Ya tienen ánforas, barricas. Nosotros en Tiempo Infinito, en realidad, nuestra bandera viene a ser el Sangiovese, que para nosotros el Sangiovese es la cepa de la familia. Sí. Esto que te decía, ¿viste? Sí. Yo creo que cada familia tenía una cepa que lo representaba. En nuestro caso fue esta. Ajá. Que de hecho lo loco es que el Sangiovese lo trajo un italiano que vino a trabajar a la finca de mi nono. Se la trajo, viste, una estaca abajo del brazo, trasladándose un poco de lo que tenía en la casa, que es lo que hicieron muchos de los italianos acá en Mendoza. Ajá. Y lo plantó en la finca de mi nono. Uh-huh. Y yo creo que hoy esa es la cepa que nos representa. De hecho, el rosado de Sangiovese, de la línea de colores, también fue como una búsqueda de un lado, de otra expresión del Sangiovese a lo que estamos acostumbrados. Sí, claro. Y bueno, y la de Tiempo Infinito también es esa búsqueda del Sangiovese esperándolo. Sangiovese generalmente siempre tienden a ser muy salvajes, y para nosotros lo que le faltaba era esperarlo, bancarlo un poquito. Pero con el Sangiovese te quería consultar, pues no hay tantos Sangiovese del Valle de Uco, ¿no? Todos los Sangioveses más están en la zona este. Pues yo te digo de Sangiovese del Valle de Uco, lo único que se me ocurre es, no sé, es Vira. Sí. No se me ocurre otro. Sí, son pocos, porque es una cepa que, viste, como el Valle de Uco es relativamente nuevo, o sea, es más nuevo que la primera zona. Y la zona este, sobre todo, que también se usaba mucho en los parrales, viste, de la uva mezcla, había bastante Sangiovese ahí. Sí. Pero Sangiovese 100% así en Tupungato no te sabría decir, pero sé que son pocos. De hecho, nosotros lo que tenemos es 1,5 hectáreas. Ah, claro, sí, está bien. Es súper poco y también es un viñedo viejo, es un viñedo que ya tiene casi 70 años. Ajá. Que lo estamos intentando recuperar. Hemos sacado un poco de material genético, probando injertos sobre viñas que tienen pies viejos. Esto que te decía, nos interesa mucho la raíz a nosotros, la exploración del lugar. Sí. Y la verdad que se ha dado re bien. Pero no hay muchos Sangiovese acá en Tupungato. Mi nono yo creo que era de los pocos que lo tenían 100%. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando de los blancos, ¿no? También ustedes tienen, además del semillón, tienen un naranjo de torrontés, ¿no? Un naranjo de torrontés. Sí. Ese es un naranjo que no es naranjo. Sí. De color lo ves y la gente siempre nos pregunta, pero esto no es un naranjo. Claro. Pero eso es una decisión en la bodega. También en la cosecha. ¿Viste esto que te decía de la importancia del punto de cosecha? Ese torrontés es un torrontés que está en parral. Y el torrontés para nosotros, cuando nos imaginábamos el naranjo de la línea de colores, fue un día que estábamos caminando el viñedo con mi hermano y, viste, el torrontés para comer la uva es riquísima. A mí me encanta. Sí, y comerla a las 7 de la mañana es como nada, divino. Entonces decíamos, hay que tratar de guardar esta fruta en la botella. Entonces, probando ahí en el viñedo, nos dábamos cuenta de
los racimos que más sol les daba salían por el otro lado del torrontés, un torrontés mucho más terpénico, un torrontés un poco más amargo. Y nosotros queríamos ir para el lado de que estén los terpenos pero con un poco más frescos, que el amargo no apareciera tanto, que esté pero no sea tan, que no llegue a ser molesto. Entonces en la cosecha lo que hacemos es elegir los racimos que están menos asoleados, o sea, vamos haciendo una selección en el viñedo. Y después en el trabajo en la bodega intentamos oxidar lo menos posible, que fue lo que nosotros hicimos haciendo pruebas. Era lo que para nosotros daba ese carácter más fresco y que no nos tendía a ir tanto al amargo. Pero claro, trabajar de esa manera no tenés mucha oxidación y no aparecen las tonalidades naranjas a las que quizás estamos muy acostumbrados. Pero en sí el naranjo termina siendo por una cuestión de tiempo con las pieles, ¿no? Claro. Y el vino pasa 6 meses con las pieles. Entonces yo siempre digo que ese vino no es un naranjo de color, sino que es un naranjo por elaboración. Termina siendo un vino naranjo que pasa 6 meses con las pieles, lo elaboramos en los huevos de concreto y tratamos de hacerlo de la manera menos oxidativa posible. Y lo que te iba a preguntar es cómo manejan por ahí la aromaticidad del torrontés, ¿no? Para que por ahí no sé, para que la estructura del huevo de concreto no lo sature. Es que yo creo que es parte también de este trabajo, viste, en los remontajes. Prácticamente no los hacemos, no movemos mucho. Medio como que dejamos el vino ahí, obviamente controlando todo el tiempo. De hecho es un vino de nuestra línea que tiende a ser vino más natural, ¿no? Que generalmente la gente asocia el vino natural con la no intervención, y para mí es todo lo contrario. Un vino natural es donde más arriba hay que estarle, tal cual. Sobre todo en el proceso, ¿no? En el cuidado de la temperatura, la limpieza, sobre todo, es lo más importante, porque si no estamos protegiendo con sulfuroso hay que tener mucho cuidado. Pensé que te iba a hacer una pregunta por ahí que tiene que ver con, digamos, a ver, ¿cuál es el mayor desafío técnico de hacer vinos con la menor cantidad de insumos enológicos posibles, y dónde está el límite entre lo más natural posible y lo técnicamente correcto? Claro, para mí el límite termina en el momento de que ya está corriendo riesgo el vino. Claro, totalmente. Para mí no podés poner en riesgo la calidad, pero para eso existe la prevención. Ser cuidadoso en los movimientos, la limpieza en la bodega es lo más importante. La limpieza en la bodega, la limpieza en el momento del despalillado, en las mangueras, en que vas a abrir el tanque y desinfectás, en que vas a sacar una muestra y desinfectás, y yo creo que esa prevención es la que hace que vos con el tiempo puedas llegar a un vino poco protegido, pero que esté de una forma correcta, no encontrar defectos. O sea, la idea es que el vino esté bien, o sea, que vos abras una botella y te la puedas terminar. Yo creo que esa es la idea de cuando uno accede a un vino así. Claro. Bueno, con el tema de Sangiovese, ¿no? Que lo nombraste. ¿En qué momento, porque al principio ustedes lo fermentaban con Malbec, ¿en qué momento deciden apostar 100% por el Sangiovese? No, mirá, en realidad mi nono lo fermentaba con Malbec. Es una historia vieja. Te conté de que mi nono, o sea, este hombre que vino de Italia a trabajar con él, los gringos se juntaban con los gringos. Entonces, este hombre que llegó directamente de Italia a trabajar con él, trajo esta estaca, la plantó, hizo este cuadrito. Cuando mi nono vio que daba buena uva, el Sangiovese es una uva linda, carga, da buena cantidad, buena calidad, todo, es una uva divina. Y mi nono dijo, bueno, completemos este cuadrito, que es este cuadro que te digo.
Entonces fueron obviamente reproduciendo ellos y lo completaron. El tema es que, claro, cuando mi nono quiso acordar, tenía un montón de Sangiovese, pero no era el suficiente como para hacer una pileta sola de Sangiovese en la bodega. Y en esa época, viste, vino a granel. Sí. Mi nono no iba a vender vino Sangiovese solo, sino que vendía Malbec. Entonces él lo trabajaba junto con el Malbec y lo vendía, pero no decía nada. No, claro. Y nada, resulta que él siempre nos contaba esta historia. Una vez había vendido un poco del vino, de hecho se lo compraban anticipado, era como que el Malbec de Zingaretti tenía algo diferente y le encantaba a la gente esta que trabajaba con él. Y un día estaba ahí cerrando con esta gente, y un hombre que estaba en la bodega de ellos se acercó y le dijo: Don Zingaretti, ¿me sirve un poquito? Que yo siempre digo, me imagino, no debe haber ni habido una copa, ¿me entendés? Debe haber sido en un vaso. Sí. Y dice mi nono que el hombre se fue así a una esquina, lo probaba y lo miraba, sentía y lo miraba, y al rato se acerca y le dice: Don Zingaretti, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, le dice: ¿esto puede ser que tenga un 10% de Sangiovese? Y mi nono se quedó como que... ¿Cómo lo sacaste? Así que desde ahí fue como que él lo empezó a decir, y bueno, nada, hoy ya mi nono no está, pero cuando nosotros iniciamos el proyecto de la bodega, dijimos, el Sangiovese estuvo siempre ahí escondido, y la verdad que es una uva que amamos, y le queríamos dar ese lugar que no se lo habían dado antes ahí en la bodega, y fue la decisión de hacerlo 100%. Bueno, a ver, entonces... un poco 100%. Claro. Ajá. ¿Sabes qué a mí me pasa con el Sangiovese? Creo que es como una uva que está experimentando un renacer importantísimo en Argentina. Yo lo veo desde muchos lugares, ¿no? Desde el lado del este, ¿no? De todo lo que se hace con el Sangiovese en el este. También, por ejemplo, lo que hace Vira con el Sangiovese, que lo lleva a otra gama, y por ahí también lo que hace López, ¿no? Claro. Y con todas sus líneas, y además con universo paralelo, si querés, ¿no? Digo, ¿cómo ves vos el futuro de la Sangiovese? Pensando que es una uva que es hasta, algo te puedo explicar, que al productor de uva también le rinde. Sí, tal cual. Yo creo que es una uva que le falta comunicación. Ajá. Nosotros cuando hablamos, te digo, con mucha gente que quizás es afín al vino, pero no estudia tanto, y le nombras el Sangiovese y quizás ni lo tiene en el mapa, ¿me entendés? Sí. Entonces yo creo que es una cepa que falta comunicación, pero que la gente cuando lo toma le gusta. Bueno, vos sabés que a mí me pasa con el Sangiovese, y yo siempre digo, cuando me dicen, no, pero yo nunca he probado Sangiovese, le digo, ¿no probaste el Rincón Famoso? Si probaste el Rincón Famoso, tiene mucho Sangiovese, digamos, ¿no? Yo siempre digo, trato de decirles, a ver, si ya probaste esto, eso tiene Sangiovese y mucho Sangiovese. Eso tiene Sangiovese, tal cual. Claro. Y vos decías que le falta comunicación. Para mí lo que falta es comunicación, y que la gente sepa la importancia de la cepa acá en Argentina, porque si bien acá en Tupungato no hay mucho, Mendoza tiene mucho Sangiovese y está. Y se usa y la gente lo toma, pero la gente cuando escucha el nombre a veces no lo conoce, pero el que lo conoce lo elige. Yo creo que es una cepa que tiene bastante futuro en ese sentido, ¿no? Ustedes también hacen un Merlot en agua amarga, ¿no? Ajá. Contame de ese Merlot. ¿Qué es lo que tiene de especial ese Merlot? Mira, ese Merlot es muy especial, también porque tiene mucha historia en la familia. Ajá. Viste que te dije, el último vino de la bodega fue en el 2004. Sí. Eso fue porque mi viejo se asoció con mi nono Zingaretti y intentaron hacer un vino que es justamente ese Merlot. Sí. Pero bueno, lo que te decía, nosotros somos agricultores y acá del campo, mi papá, agricultor de toda la vida,
nada, el foco estaba puesto en la finca y en la producción, y bueno, en esa época la comunicación debe haber sido más difícil, no tenemos quizás los accesos que tenemos hoy de estar haciendo esto, tener una llamada y nada, yo creo que le faltó comunicación, pero el vino quedó ahí. Y con mi hermano, cuando empezamos el proyecto, dijimos, tenemos que hacer un merlot, y tenemos que hacer un merlot que salga un poco de lo que estamos acostumbrados del merlot, de esos merlot densos, pesados, bien clásicos, ir un poco más por lo que para nosotros expresa Agua Amarga, que es esa frescura, y esa parte más de fruta y hasta de tigracina del merlot. Buscando eso, con mi hermano dijimos, hagámoslo, y si lo hacemos y lo podemos comunicar y logramos vender el merlot, tenemos que seguir trabajando, porque ese es el camino. Y de hecho nuestros amigos, cuando empezamos, nos decían, están locos, van a hacer un merlot, no lo van a vender a nadie. Y fue como medio un desafío también. Así que cuando nosotros empezamos con nuestra primera línea de Flor de Piel, el merlot fue nuestra bandera, y hasta el día de hoy es un vino que para mí representa mucho de lo que es Flor Silvestre. Ese merlot, el de Agua Amarga, tiene bastante crianza, ¿no? Tenemos dos. Está el de A Flor de Piel, que es un vino que lo elaboramos en la pileta vieja de la bodega. Y es un vino que lo embotellamos en el año, se cría ahí en la pileta. Pero después también tenemos una línea que medio salió sin querer, que es el merlot de Tiempo Infinito. Fue una prueba, viste, que te comenté, nosotros hacemos muchas micros, y lo guardamos en unas barricas que para nosotros tenía potencial, pero pasó un año y nos olvidamos no lo teníamos en el mapa para fraccionarlo. Y pasaron 2 años, y un día estábamos dando la vuelta así en las barricas, probando, y claro, nos habíamos olvidado de que estaban esas barricas de merlot. Y en eso que vamos probando, viste, dando la ronda, sacamos. Che, qué bueno que está esto. y fue como que, ¿qué es esto? Y hicimos así, miramos la etiqueta, el merlot 22 en la barrica. Ahí llevaba 2 años. ¡Qué genial! Claro, y ahí dijimos, no, esto tiene que estar en Tiempo Infinito, porque nosotros ya habíamos armado la línea de Tiempo Infinito. Y no habíamos pensado en incluirlo, pero nada, nos emocionó mucho y dijimos, no, esto tiene que tener una parte ahí, porque también es parte de esto que te digo. Es una parte que nos representa como familia, y nada, fue muy gracioso y muy emocionante, pero largamos esa partida que fue en el 2022, que la largamos el año pasado, o sea, a finales del 2024. Son re poquitas botellas, y lo volvimos a hacer recién en el 2025. Así que va a haber merlot de Tiempo Infinito recién el año que viene. Mira. Pero bueno, ahora sí ya lo hemos vuelto a hacer. Así que esta vez adrede. Esta vez adrede, y nada, con esa crianza es un merlot de 100% barrica, es un corte de esas 2 barricas que te digo, que la verdad que seguía teniendo la frescura de lo que es el merlot a flor de piel, pero con esto de la complejidad del paso del tiempo, que para nosotros le quedaba muy bien. ¿En barricas de qué uso? Y son barricas de cuarto, quinto uso. A ver, describime el portfolio que tienen ustedes, el portfolio de los vinos. Nosotros hoy tenemos 3 líneas. Nuestra línea, la primera que hicimos, que es a flor de piel, que tienden a ser vinos que nosotros justamente, como esto que te comentaba, de que cuando empezamos no conocíamos cómo se expresaban los viñedos, entonces viste que cuando vos sentís algo a flor de piel es algo que se está expresando en todo su potencial, algo bien sentido, y para nosotros eso era flor de piel. Entonces son vinos que lo que nuestra intervención está en elegir bien el punto de cosecha, que
y después no mucho más. Las crianzas son en las piletas de la bodega. Sí. O tenemos un tanque de inox ahí, o ahí depende cómo estamos con los volúmenes, pero generalmente es en las piletas viejas de concreto. Sí. Y tratar de un vino que lo embotellamos en el año. Okay. Después hicimos nuestra línea de tiempo infinito, que es justamente esto que hablamos del tiempo. Ya guardamos, trabajamos con barricas, pero bueno, siempre decimos de que no todos son 100% barricas. En el caso de estos dos que hablamos, del Sangiovese y del Merlot, sí, pero en los otros también hacemos cortes con vinos que tenemos en las piletas, porque para nosotros justamente es lo importante de la línea, es el tiempo, es cómo trabaja el tiempo en el vino y no solamente en la madera. Sí. Y después nada, la última línea que hicimos, que es la línea de colores, que es esta línea que te digo que fue como medio un espacio de aprendizaje donde nos permitimos quizás jugar un poco más. Mi hermano siempre dice que las herramientas de un artista lo primero que necesita son colores. Entonces para nosotros esta línea es como nuestras herramientas para jugar, probar, hacer cosas que para nosotros investigan un poco más y para después que nos sirvan para lo otro que hacemos, ¿no? Y esa es la línea de colores. Bueno, yo te voy a hacer las últimas dos preguntas. Una es, ¿ustedes tienen certificación orgánica? Nosotros tenemos certificación orgánica, pero en los viñedos. Bueno, lo que te quiero preguntar es, ¿esa certificación orgánica es producto de cómo venían trabajando tus antepasados las tierras, o hubo que hacer una reconfiguración total de los viñedos para llegar a esa certificación? Mucho del trabajo de antes nos ayudó a ser orgánicos, esto que te digo del desolidado, pero es una práctica que se dejó de hacer justamente por el uso de los herbicidas. Claro. Y nosotros la tuvimos que retomar. Okay. Pero bueno, ahí fue cuando nace Flor Silvestre en esta reconversión. Sí. No fue muy difícil tampoco, porque siempre se trabajó de una manera bastante sustentable en el sentido de los productos que se aplicaban y no mucho producto sistémico. Siempre se curó con azufre y cobre, que es lo clásico. Entonces, en ese sentido no fue un gran cambio. Sí, en lo que es el manejo del suelo y de las malezas, sí volvimos medio a las bases, ¿no? Y para terminar, si tuvieras que definir el paisaje de Tupungato en una sola característica de tus vinos, ¿qué sería? ¿Acidez, mineralidad o textura? Qué difícil. Yo creo que va un poco de la mano de la mineralidad, pero por la frescura, ¿no? Por estar acá cerca de la montaña. Yo creo que lo lindo de estar acá en Tupungato es que tenemos la montaña muy cerca. Sí. Y cuando hacemos vinos nosotros siempre decimos que tratamos de hacer vinos de paisaje, es tratar de conservar esa frescura que nos da la montaña. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la iglesia San Francisco.